Sean todos más que bienvenidos al Econocast, un programa del Club de Economía de la Universidad Católica en colaboración con Radio Caritas. Mi nombre es Fabricio Gamarra y me acompañan mis compañeros Joaquín Silich y Natalie Schrem. Compañeros, ¿cómo están? ¿Qué tal Fabri? ¿Qué tal Natalie? Estamos como siempre muy felices de estar acá un sábado más y también muy felices de tener un invitado muy especial. Buenos días, Fabri, Joaquín y a nuestro invitado Daniel Correa hoy, a todos los que están escuchando y viendo. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición del Econocast. Joaquín, yo te quiero pedir si puedes presentar al invitado, por favor. Sin problema. Daniel Correa es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Asunción, es máster en Economía por la Auburn University y es doctor en Economía por la Pontificia Universidad Católica Argentina. En el ámbito laboral, se ha desempeñado como presidente del Banco Nacional de Fomento, también como viceministro de Economía y en este momento es director de DCR Consultoría Económica y Financiera. Daniel, encantados de contar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Natalie, Fabri y Joaquín, muchas gracias por la invitación. Así que bueno, feliz de estar acá con ustedes y bueno, charlar un poco de algo que nos gusta a todos, que es economía, ¿verdad? Totalmente. Una cosa que tenemos que comentar, es profesor también de la Universidad Católica de Asunción y bueno, tuvimos el placer de tener una materia con él. Entonces, estamos muy expectantes de lo que vamos a poder aprender y conocer de primera mano de cómo fue el desarrollo de la economía. Le llamamos a este episodio el Laboratorio de la Política Económica Paraguaya porque vamos a escuchar a alguien que estuvo ahí, que pudo vivir lo que fue ese proceso de crisis económica y financiera que tuvimos en los finales del 90, principios de los 2000 y cómo se empezó a gestar la economía paraguaya que hoy vemos, que hoy tenemos y disfrutamos, ¿verdad? También vamos a, obviamente, debatir un poco sobre, ¿realmente es tan lindo todo lo que escuchamos en la realidad? Así que, Daniel, ¿por qué no empezar por el punto de partida que fue la crisis de los 90 a los 2000? ¿Cómo recordás esa situación del Paraguay en esa crisis bancaria que repercutió en toda la economía? Bueno, primero que nada, ese era un momento muy dramático para la vida social del país. Hay que recordar que Paraguay sale de la época de la dictadura, ¿verdad? En el 89. Y en ese momento se suceden un montón de cambios también económicos. O sea, se hace lo que se llamó la liberalización financiera, ¿verdad? El inicio de los 90. Pero también el inicio de los 90 coincide con un momento global, que era el famoso consenso de Washington, ¿verdad? ¿Y qué es lo que era el consenso de Washington? Era básicamente un modelo más, entre comillas, neoliberal, ¿verdad? Donde era poco Estado, mucho sector privado, un poco para eficienciarle a la economía. Entonces ese era un momento bastante particular, ¿verdad? Que era una ola que venía desde los países más desarrollados hacia nosotros, ¿verdad? Y Paraguay en ese momento estaba en una situación, digamos, particular. Venía de la dictadura, elecciones, digamos, apertura democrática, salía del aislamiento. Hay un montón de cosas que nos pasaron en ese momento, ¿verdad? Y Paraguay entra en un proceso de liberalización, sobre todo el sistema financiero, cambiario, que tenía muchas implicancias en términos de cómo nos íbamos a desarrollar, ¿verdad? O cómo íbamos a crecer y después desarrollarnos. Y eso obviamente fue un proceso poco ordenado, para decirlo de alguna forma, ¿verdad? Fue poco ordenado porque eso sucedió en un momento donde también no habían consensos políticos que nos ayudaran a que se mirara hacia el frente, hacia adelante, es decir, bueno, ¿cómo vamos a crecer en los próximos años, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a desarrollar? Y ustedes, leyendo seguramente y por comentarios de personas mayores, habrán escuchado que esos eran momentos de mucha inestabilidad política, ¿verdad? Donde todavía el recuerdo de la dictadura, de la presencia o de la preponderancia que tenían todavía los militares en ese momento, de facciones del Partido Colorado todavía Entonces era un momento bastante particular, ¿verdad? Donde había mucha inestabilidad y la economía estaba muy pegada a eso, ¿verdad?
y en el mediado de los 90, yo empiezo a estudiar economía a mediados de los 90, ingreso a la universidad en el 95, pero a mí siempre me gustó la economía. O sea, en mi casa siempre se habló de economía, de política. Siempre fue una mesa de discusión con mis padres, ¿verdad? Y todo lo que era el tema social nos interesaba, ¿verdad? Entonces, siempre fui, digamos, muy, muy curioso sobre estos temas. En la universidad tuve la bendición también de que conseguí un trabajo vinculado a economía rápidamente en una consultora. Entonces veía lo que pasaba en economía permanentemente, ¿verdad? Entonces, esos fueron momentos muy, muy complicados donde también el sistema financiero fue un jugador demasiado grande, ¿verdad? Que fue lo que mencionaste al principio, las famosas crisis bancarias, ¿verdad? Que fue lo que de alguna manera determinó lo que ocurriría posteriormente, ¿verdad? Paraguay no estaba, como decía, no estaba ordenado para ese proceso de crecimiento que tenía el sector privado. Había mucha informalidad, esa informalidad y poco control se desarrollaba en el sistema financiero. Finalmente, las crisis hicieron de que la economía tomara un rumbo muy, 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 muy complicado, ¿verdad? Eso también generó impactos en el crecimiento, en el ingreso de la gente empezó a generar también menores ingresos, y obviamente el Estado tenía que salir ahí de alguna manera a tratar de resolver esa situación, pero el tema político era muy complicado en ese momento, ¿verdad? Entonces se sucede el famoso, digamos, marzo paraguayo, que para mí es un hito importante dentro de este proceso, ¿verdad?, de desarrollo, porque fue de alguna manera la culminación, ¿verdad?, de ese proceso que habíamos iniciado con la caída de la dictadura, ¿verdad? Esos fueron años muy, muy difíciles, de una actividad económica fiscal sobre todo muy activa, ¿verdad? Se gastaba, ¿verdad?, porque tratando de alguna manera resolver algunos temas que habían ocurrido con la crisis financiera. Ahora se tuvo que pagar todos los costos financieros en los cuales se había incurrido, porque la gente perdió sus depósitos, la gente perdió sus ahorros, o sea, realmente fue un impacto muy grande desde el punto de vista social, ¿verdad? Pero también gente que no tenía ahorros, que no tenía trabajo, que no tenía una salida laboral, necesitaba de ayuda. Entonces el Estado salió ahí de alguna manera a compensar eso. ¿Eso qué implica? Finalmente gasto, ¿verdad? Claro. Y endeudamiento. Y eso fue lo que finalmente allá por el 2001-2002 se llega a un escenario de lo que se llamó el default selectivo, ¿verdad? Paraguay no paga, o sea, empieza a tener problemas para repagar su deuda, ¿verdad? Y en algunos casos tuvo algunos retrasos importantes, que eso nos llevó a una situación realmente catastrófica desde el punto de vista fiscal, ¿verdad? Se quisieron hacer reformas en el 2002, 2003, pero bueno, yo recuerdo en esa época estábamos terminando la carrera, profesores, digamos, míos que en ese momento estaban como ministros o presidentes del Banco Central, gente muy preparada, con un conocimiento muy fuerte, propusieron algunas reformas. Lamentablemente en ese momento el tema político no ayudó para ese consenso, ¿verdad? Y es como que vayamos hilando, porque esta palabra de consenso lo voy a repetir a lo largo de toda, digamos, la charla, seguramente en la mañana, porque para mí eso fue, por eso decía, es la culminación de un proceso, ¿verdad? Y bueno, no se llegó a ese consenso. Finalmente la economía cae fuerte, ¿verdad? En el 2002, 2003, 2001, 2002, donde Paraguay vuelve a tener otra vez una crisis financiera, ¿verdad? Por esa situación, porque no se recuperaba, y obviamente digamos, siempre el termómetro de la economía es el sector financiero, ¿verdad? Claro. Es el principal, digamos, termostato de cómo está la situación, ¿verdad? Y bueno, volvimos a tener situaciones complicadas. Bueno, las regulaciones también internacionales ayudaron a eso, porque pedían más control, más regulación. Y bueno, lamentablemente Paraguay no entró en esa vorágine, ¿verdad?, de reformas, y lamentablemente tuvimos que volver a retroceder desde el punto de vista de nuestro crecimiento, ¿verdad? De hecho, si uno hace una línea de tiempo, Paraguay en la década de los 90, los primeros años, crece un poco, ¿verdad? Crece
digamos, producto de esta liberación, ¿verdad? Pero también como siempre les digo yo, con precios, ¿verdad? O sea, finalmente el punto de equilibrio de la macro terminaba siendo crecimiento, pero con inflación, ¿verdad? Y eso, en cierta medida, no termina de ayudar a toda la población, ¿verdad? Beneficia a unos pocos y el resto que es perjudicada, digamos, por esa inflación, termina degradando sus ingresos, ¿verdad? Bueno, y ese proceso después se empezó, digamos, a poner inestable, ¿verdad? Ese equilibrio se convirtió en inestable. Y bueno, y hasta el 2003, que fue, digamos, el año donde, creo yo, el punto de inflexión más importante del proceso de desarrollo de Paraguay, tuvimos con ese cambio, ¿verdad? Yo diría de paradigma también, de que lo político es muy importante en los procesos de desarrollo y que tienen que entender de que la economía debe ser manejada por profesionales y por personas que entiendan. Y creo que ese fue el primer gran acierto en ese momento de ese proceso de cambio que se dio con el presidente de Duarte Frutos, ¿verdad? Porque él entendió que la situación a la cual habíamos llegado de un proceso de degradación muy fuerte del PIB per cápita, del crecimiento, de los niveles de pobreza, habíamos alcanzado niveles de cerca del 30%, 35%, sumado todo lo que es, digamos, pobreza y pobreza extrema, ¿verdad? O sea, y realmente era una situación bastante paupérrima, ¿verdad? El 99, el 2000, 2001 fueron años muy difíciles, ¿verdad? Que también a nosotros, que en ese momento estábamos estudiando, nos ayudó muchísimo para entender de que, y recuerdo siempre, ¿verdad? Profesores y gente que había estudiado afuera, gente profesional con mucho nivel que lamentablemente en ese momento no tenía la cabida en los espacios públicos, ¿verdad? Decían de que nosotros tenemos que alcanzar primero el equilibrio macroeconómico para después pensar en crecer, ¿verdad? Claro. Porque el equilibrio no era suficiente para poder crecer. Decía, es una condición necesaria pero no suficiente, solían decir, ¿verdad? Y esa era una frase que siempre se repetía, era la frase que más se repetía en esa época, ¿verdad? Y bueno, y en el 2000, como decía, en el 2003 se produce ese cambio político. Cambio político, cuando me refiero, digo, más de paradigmas, ¿verdad? De gente profesional, de gente, digamos, un poco más pensando en el desarrollo. Y bueno, y justo, digamos, encuentra un presidente que tenía como asesor en ese momento creo yo, un profesor economista de mucha reputación, de una persona con mucho sentido social también, ¿verdad? Que era en ese momento el doctor Borda, ¿verdad? Y que yo siempre digo que es el padre de muchas reformas, y que a quien yo conocía por haber sido mi profesor, ¿verdad? En ese momento. Wow. Pero da la particularidad también, yo termino la carrera en el 2001, y en el 2002 yo me voy afuera a estudiar. El 2002 y el 2003 estaba estudiando en Estados Unidos con la maestría y estaba un poco alejado de ese proceso ahí político cuando se hace el cambio, ¿verdad? O sea, ya agarré, diríamos, la época final del gobierno, esa de transición que se había dado con González Macri, ¿verdad? Y el inicio del periodo de Duarte Frutos, ¿verdad? Y a mi vuelta, que fue a finales del 2023, 2003, yo tomo la decisión también, digamos, trascendental de la vida de una persona, que es la de casarse, ¿verdad? Y bueno, y vengo y me instalo en Paraguay un tiempo, ¿verdad? Y esa era mi decisión, ¿verdad? Decir, bueno, quedarme un tiempo en Paraguay, ¿verdad? Claro. Porque ya tenía también inclusive la posibilidad de continuar con el doctorado, ¿verdad? Pero bueno, en ese momento mis prioridades estaban por otro lado, ¿verdad? Pero de vuelta, ahí se dio de nuevo otra bendición, digamos, ¿verdad? Porque en ese momento estaba sin trabajo, ¿verdad? Y conozco a unos ex compañeros de la facultad que tenían relación con el doctor, en ese momento ministro ya de Hacienda, ¿verdad? Claro. Y da la casualidad que, bueno, me pasan en un momento un mail así de una necesidad de economistas para el Ministerio de Hacienda en ese momento, ¿verdad? Y que requerían de que uno de los temas fundamentales era el inglés.
¿verdad? Ah, y vos venías de Estados Unidos. Y yo en ese momento venía bien, como embalado, ¿verdad? Bien con la gimnasia encima del inglés. Y nada, me presento. Fue de vuelta unas cosas así enviado de arriba, ¿verdad? Y bueno, coincidimos, la persona que en ese momento trabajaba muy de cerca con el ministro Borda, quien era su jefe de gabinete, era un economista también, una persona muy, muy respetable, un profesional de primera línea. Y empezamos a trabajar, ¿verdad? Y yo trabajaba en el gabinete, ¿verdad? Hasta que un día el doctor Borda se acordó, ¿verdad? Que fue profesor mío, que inclusive él me había ido bien en su materia. Y fue un proceso bastante interesante de aprendizaje en ese momento, ¿verdad? Porque en ese momento Paraguay empieza una discusión con el Fondo Monetario del famoso acuerdo de stand-by, Claro. ¿verdad? Entonces, en realidad lo que querían era un economista que hablara inglés para que pudiera hablar con los... O sea, que sea un contraparte, digamos, no técnica todavía, sino que apenas de poder comunicarse con los especialistas del fondo, ¿verdad? Pero bueno, y la idea era armar un equipo técnico dentro del gabinete también, ¿verdad? Que era un poco la intención en ese momento del gabinete, del jefe de gabinete, ¿verdad? Hasta que unos meses después, uno de los directores de la Subsecretaría de Economía e Integración, ¿verdad? Específicamente la Dirección de Política Fiscal, su director toma la decisión de ir a estudiar afuera también, ¿verdad? En ese momento. Y bueno, quedó una vacante. Yo en ese momento tenía 27 años. Había quedado la vacante y bueno, me tiraron a los leones ahí, ¿verdad? Entonces, yo la verdad que ni esperaba. Yo estaba súper contento con lo que estaba haciendo. Que era, digamos, básicamente hacer algunos análisis de los números fiscales que había ahí para el gabinete y demás. Pero esto era ir a jugar en la operativa diaria y sobre todo de la macro, ¿verdad? Porque era, digamos, una de las direcciones más emblemáticas porque era la dirección de política fiscal, ¿verdad? Entonces, al principio la verdad no entendí de qué se trataba en ese momento todavía o qué monstruito me estaba esperando, ¿verdad? Y bueno, y tomé el desafío en ese momento porque conocía a la gente, muchos de ellos eran compañeros míos de la universidad, Claro. fueron compañeros míos de la universidad, fueron amigos digamos, del ambiente, gente que con quienes habíamos trabajado, yo siendo consultor también en mi época de estudiante, ¿verdad? Entonces venía un poco embalado, ¿verdad? Con la gente, ¿verdad? O sea, les conocía a todos ellos, ¿verdad? ¿Se te ocurrió en ese momento pensar, che, cómo estarán las cosas si es que a mí con 27 años me están pidiendo que asuma esta responsabilidad? A ver, yo estaba... A ver, la ventaja que yo tenía en ese momento era que yo no dimensionaba todavía el gran trabajo que pretendían en ese momento digamos, el gobierno. ¿Cuál era digamos, el proceso que querían llevar adelante? O sea, para mí era un trabajo, ¿verdad? Claro. O sea, todavía no lo dimensionaba desde esa perspectiva, ¿verdad? O sea, podemos decir que vos no veías el proceso de reformas que se estaba llevando a cabo. Yo entendía que querían hacer cosas, ¿verdad? Que eran necesarias en ese momento, pero no lo dimensionaba en la visión estratégica completa que tenía en ese momento el doctor Borda, ¿verdad? Claro. O sea, ella veía, mira, nosotros tenemos que reformar todo para ese famoso encontrar equilibrio macro, ordenar las cuentas fiscales, ordenar las cuentas monetarias y decir, bueno, a partir de acá tenemos que pensar a crecer después, ¿verdad? Él estaba construyendo las bases, los pilares de la Ahí está, economía. exactamente, ¿verdad? Y esa dimensión yo no la tenía en perspectiva futura. Claro. ¿Se entiende? O sea, yo entendía que nosotros nos íbamos, bueno, tenemos que recortar esto acá, tener que hacer estas reformas, tendríamos que ordenar las cuentas monetarias también, tenía que haber la famosa mayor coordinación macro. Hasta ahí, digamos, desde el punto de vista operativo entendía, ¿verdad? Pero no todo el resto, toda esa visión más macro, ¿verdad? Entonces, pero la tranquilidad que tenía era que tenía la confianza del ministro, tenía la confianza de su equipo. Fue también un proceso ahí un poco complicado
de inserción del punto de vista, yo no estaba acostumbrado a ese ritmo, a esa dinámica, ¿verdad? Mi visión siempre era más desde afuera, desde consultor, desde analista, ¿verdad? Era bajarse a la cancha a jugar el partido realmente, ¿verdad? Entonces, tenía otra connotación, ¿verdad? Y creo que eso fue también un proceso interesante porque el haberme, digamos, dado cuenta que el trabajo era mucho mayor en términos de la cantidad de operaciones que había que hacer, de la cantidad de gente con quien había que trabajar y la cantidad de gente externa con quien debías operar o debías, digamos, entrar en negociaciones y de articulaciones y de diálogos, era mucho mayor. Entonces, creo que ahí empezó todo este proceso de tener una visión diferente también de lo que pasa en la economía desde los diferentes ángulos, ¿verdad? Mi visión había sido puramente desde el sector privado y esto era cuáles son, digamos, los cuellos de botella a veces que desde la función pública uno quiere, uno pretende, uno trata de hacer, pero a veces choca con, digamos, distintas barreras que pueda haber. Y creo que ahí empezó todo esto que estamos viendo hoy, ¿verdad? O sea, todo el proceso de estabilización económica, de la estabilización de la macro empezó en ese proceso, ¿verdad? Por eso digo, yo soy un bendecido de haber estado en ese proceso, de haber visto desde adentro, digamos, quizás no con todavía en los lugares de mucha decisión, pero sí desde la operación, digamos, claro, de cómo se venía, cómo se tomaban decisiones, de haber estado en reuniones con ellos, con los ministros, viceministros, presidentes de Banco Central, directores, y con otros negociando con el Fondo Monetario y cómo empezaba ese proceso de reforma, porque eso había que vender también al interior del país, ¿verdad? O sea, esto había que ir al Congreso, había que ir a convencerle a los políticos que esta reforma era necesaria, ¿verdad? Claro. Y creo que eso fue el primer, digamos, aprendizaje importante de cómo sentarse en la mesa con los políticos y discutir eso, ¿verdad? Y bueno, ahí fueron momentos de mucha tensión, ¿verdad? Que yo no los vivía con toda la magnitud todavía porque, digamos, en ese momento todavía estaba en una tercera línea que era la dirección, ¿verdad? Claro. La primera línea siempre el ministro con los viceministros, ¿verdad? Entonces, Paraguay empieza ahí un proceso de estabilización, ¿verdad? El tema fiscal fue fundamental, el tema de la reforma tributaria fue un tema clave, ¿verdad? Y también hay que decirlo, ¿verdad? Paraguay se aprovecha de una situación internacional favorable, ¿verdad? Claro. Paraguay inicia un proceso de captura, por decirlo de alguna forma, de su competitividad en términos de agronegocio, ¿verdad? Uh-huh. O sea, los precios internacionales empiezan a tener un comportamiento diferente. Paraguay ya era luego competitivo en agronegocios, pero esto liberó totalmente, ¿verdad? O sea, esto generó así un boom impresionante de entrada de dólares, de confianza nuevamente en el sistema financiero, ¿verdad? Que fue un tema central, ¿verdad? Volvieron los ahorros que estaban en el exterior, ¿verdad? Que se habían fugado, ¿verdad? Un dólar que pasa de 8.000, imagínense, 8.000, ¿verdad? Casi 8.100 en ese momento, de los 2002, 2003, ¿verdad? A niveles que inclusive cayó hasta cerca de 5.000, ¿verdad? O sea, esos procesos así, súper de apreciación de la moneda, de estabilización de los precios, obviamente de procesos también, digamos, de crecimiento bajo, pero que con el impulso externo, con ese shock externo que se había dado, empieza la economía a generar un crecimiento importante por esa vía, que también impacta con la reforma tributaria, ¿verdad? O sea, imagínense, era ir a decir de que el impuesto a la renta de las empresas, que era de 30% en ese momento, baja al 10%. Y la gente no entendía por qué eso va a generar mayor recaudación, ¿verdad? Pero cuando mirábamos los números veíamos que los niveles de evasión eran enormes. Entonces, digamos, hagámosle pagar menos en términos porcentuales, pero en realidad le vamos a capturar un montón de personas más. Y encima de eso controlemos, ¿verdad? Entonces, también ahí en ese momento, esa decisión de haber puesto personas en lugares claves, de personas profesionales, con cierto, digamos, nivel
de reputación y de transparencia, ayudó, Claro. ¿verdad? Ayudó a que eso se estabilizara, se recaudó un montón. Entonces las cuentas fiscales se empezaron a ordenar, ¿verdad? Se empezaron a ordenar también algunas cuestiones vinculadas con las empresas públicas, que eran deficitarias. Y lo que tenía que ver con un cierto mayor diálogo con el Banco Central, ¿verdad? Siempre hubo una cuestión así de que se trabajaba no tan coordinadamente con el Banco Central. Es más, de hecho había ciertas, digamos, ciertas diferencias entre lo que Mira. miraban los del Banco Central y lo que miraban los del Ministerio de Hacienda. O sea, un Banco Central más centrado, más frío en cuanto a cómo empujar a la economía, el sector fiscal o el economista fiscalista más desarrollador, más expansivo, ¿verdad? Y a veces hasta sometiendo al Banco Central, digamos, sobre todo en ser un banco de prestador del sector fiscal, ¿verdad? Porque finalmente digamos, el Banco Central era casi, digamos, digamos, un espacio fiscal donde el Ministerio de Hacienda podía recurrir para hacer un préstamo de corto plazo, para sus gastos extraordinarios en algún momento, sobre todo en los adelantos de corto plazo que se hacían en los primeros meses del año, ¿verdad? Y que era una práctica que no era la mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sometía de alguna manera al Banco Central, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas se empezaron a ordenar, ¿verdad? Y creo que eso fue un proceso bastante interesante porque era todo lo que vimos en la teoría en algún momento, lo que nos decían de que había que hacer o cómo se hacía, ¿verdad? Lo estábamos haciendo en ese momento y era súper, súper interesante, ¿verdad? Paraguay en esos años empieza a crecer bastante. 2004, 2005, 2006 fueron años de crecimiento, de estabilizar un poco más la macro, ¿verdad? Sobre todo de empezar a lo que para hoy seguramente ustedes va a ser algo extraño, de tener superávit fiscales, lo que es el ahorro fiscal, ¿verdad? Porque ese ahorro fiscal nos va a permitir hacer inversiones. O sea, eran cosas impensadas en ese momento, ¿verdad? Empezar recién a discutir con los organismos multilaterales, o sea, los bancos multilaterales, la posibilidad de que nos puedan prestar para poder hacer inversiones. O sea, era volver a retomar después de años de que le dijimos que no podíamos pagar la deuda. Entonces, era un proceso de diálogo y bueno, a mí me tocó también ese momento de acercamiento también con el Banco Central, ¿verdad? La función de esa posición era de enlace también con el Banco Central. En ese momento el economista del Banco Central que estaba, digamos, también como enlace, ¿verdad? En ese momento es quien hoy es presidente de la República. Okay. Entonces, estoy hablando ya por el 2005, 2006, ¿verdad? Donde, digamos, nos conocemos con nuestro presidente actual, ¿verdad? Y empezamos un proceso digamos, de carrera también profesional, ¿verdad? Fue muy fructífero también porque yo aprendí mucho del Banco Central ahí en ese momento, ¿verdad? Posteriormente él va a la oficina justamente del Fondo Monetario, como economista del Fondo Monetario, sí, ¿verdad? Igual tenía que tener esa relación, digamos, porque nosotros teníamos que ir, o sea, discutir las cuestiones fiscales con el fondo. Y bueno, y ahí me tocó hacer unos viajes de acompañamiento también a Washington para discutir estos temas, para ver cómo se jugaba un mundial, ¿verdad? En términos futbolísticos, ¿verdad? Cómo era realmente esos procesos. Y bueno, Paraguay creo que ahí sentó las bases, como decía, los pilares fundamentales de este proceso de crecimiento. Creo que mucho de ese proceso de estabilización y de retoma de la confianza de la economía interna se dio en ese tiempo.
el sector público, el sector financiero crece muchísimo en esa época también, ¿verdad? Los ahorros, como te decía, pueden a crecer, pero los créditos ya estaban mucho más regulados, por lo tanto los procesos de otorgamiento, ahí se inicia todo un proceso también de reforma de la superintendencia de bancos, de todo lo que tenía que ver con las regulaciones de Basilea. Claro. Ahí inicia todo ese proceso, ¿verdad? De toda un análisis de riesgo, de matrices de riesgo que nos estaba realizando en esos tiempos, todo lo que tenía que ver también con los mecanismos de gobernanza de los bancos que deberían ser modificados, ¿verdad? Ya no, si yo soy dueño del banco, mi hijo es director y mi esposa es la gerente, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas empezaron a cambiar, ¿verdad? Yeah. Entonces, creo que fue un proceso interesante de aprendizaje. Yo termino mi función ahí en el final del 2006, porque yo tenía la intención de volver a estudiar, ¿verdad? De tratar de terminar el doctorado. Me vinculo con un organismo internacional en ese tiempo, ¿verdad? Y voy como economista, ¿verdad? De un organismo internacional en ese momento, del BID, ¿verdad? Okay. Y me toca mirar desde otro lado, ¿verdad? Ese proceso, ¿verdad? De análisis de las deudas, ¿verdad? Y bueno, ahí vimos, ¿verdad?, cómo Paraguay podía seguir generando deuda en términos de crecimiento, ¿verdad? Claro. Eso, yo estuve un tiempo corto ahí al año siguiente vuelvo a Estados Unidos, ¿verdad? Eso fue 2007, eso estaba terminando ya el gobierno justamente del presidente Nicanor Duarte Frutos, y yo vuelvo en el final del 2008, ¿verdad? Ya con el 2008, ya con el gobierno de Lugo, Paraguay en un proceso de crecimiento fuerte, ¿verdad? Ya Sí. por este proceso, digamos, que decíamos Boom de los commodities. del boom de los commodities, y también empieza a haber un proceso de incorporación de empleo más productivo, digamos, ¿verdad? De personas con cierto nivel de educación, baratos, pero que daban mucha productividad. Entonces Paraguay, si uno mira también la historia, ¿verdad?, y descompone los procesos de crecimiento de Paraguay, en lo que siempre se pone de capital, trabajo y tecnología, ¿verdad? Nuestro famoso modelo, ahí puede ver cómo, digamos, este residuo de solo que a veces era enorme, ¿verdad? Y eso es lo que le llaman productividad, ¿verdad? Y Paraguay generó un proceso de productividad importante en ese periodo, vinculado sobre todo al tema de agronegocios, ¿verdad? Que en realidad ahí estaba la gran inversión que se estaba dando, ¿verdad? Digamos, toda la inversión en Argentina, toda la inversión brasilera de instalación de campos, de fábricas vinculadas al sector, ¿verdad? De todo el tema de transporte, de vehículos vinculados al sector agronegocios, a tractores. O sea, se produce realmente un proceso de crecimiento importante, y yo le llamo a ese proceso, ese quizás fue el momento donde mayor cantidad de personas se incorporaron al mercado. Wow. Y cuando digo eso, digo que creo que fue el mayor proceso de instalación de la clase media en Paraguay, ¿verdad? Que era algo que nosotros solemos escuchar en otros países, Argentina, Uruguay, ¿verdad? Que donde su clase media debe ser la que tiene que estar fortalecida, la que tiene que cuidarse, digamos, para que sea, digamos, una sociedad más equitativa, ¿verdad? Y veíamos como que se instalaban ahí personas que estaban en la pobreza, que empezaban a salir de la pobreza y por eso se incorporaran al mercado. Se iban a incorporar. ¿Por qué? Porque ya el padre conseguía un trabajo más estable. El chico podía, con los ingresos de los familiares, podía ir de manera más permanente a la escuela, ¿verdad? También se produce una serie de reformas, ¿verdad? O sea, se produce un proceso de ampliación también de la cobertura de los procesos educativos, algo de inversión también en los temas sociales. Ahí se instala la seguridad social. Ahí se instala, ¿se acuerdan? También todo lo que tenía que ver con
los programas de Tecoponá, ¿verdad? Que eran programas específicos para la pobreza, ¿verdad? Para aquellos que están en una situación y que les obligaba o que vayan a la escuela o que tengan su vacunación o a las madres que tengan sus controles prenatales, etcétera, ¿verdad? Ahí como que se inicia todo ese proceso también de inclusión, ¿verdad? Claro. De que personas que están en situaciones más vulnerables empiecen de alguna manera a tener algún beneficio de este crecimiento, ¿verdad? Que es el fin de Que lo se finalmente, buscaba, sí. claro, que finalmente era lo que se buscaba, ¿verdad? Bueno, finalmente hay un cambio importante, a pesar, fíjense que, y esto es importante de analizar también, ¿verdad? Paraguay en ese periodo hace la reforma, crece, ¿verdad? Empieza a crecer, empieza a sacar gente de pobreza, empieza a ser un poco más inclusivo en su crecimiento, pero pierde el partido de gobierno. O sea, fíjense, desde el punto de vista económico, podría hasta decirse que es una situación difícil de pensar, de que tanto tiempo estuvo el Partido Colorado y justo que ahora hace una reforma, digamos, pro crecimiento, no se daba, digamos, claro, porque lo político estaba yéndose por otro canal y la economía empezaba a transitar otro camino también. O sea, empezaban a haber una divergencia entre lo que es el impacto económico, o sea, los shocks de economía o lo que hacían las autoridades económicas y lo que pasaba en la política. Y era como que en ese momento había, digamos, una separación muy clara de ese proceso. Yo recuerdo una anécdota que me quedó esa palabra para ilustrar nomás a veces Sí. que cómo se vivía ese momento. ¿Verdad? Yo recuerdo cuando yo estaba como director en ese momento de esa dirección, esa dirección tenía la prerrogativa por ley presupuestaria de autorizar los aumentos presupuestarios. ¿Verdad? O sea, nosotros teníamos que dar un dictamen y si ese dictamen correspondía, se podía dar el aumento y tenía que ir al Parlamento. ¿Verdad? Claro, porque los aumentos de presupuesto se iban al Parlamento. Sí. ¿Verdad? Y nosotros teníamos que dar esa autorización. O sea, el Ministerio de Hacienda, específicamente esa dirección. Bueno, pasó que en una situación, ¿verdad? Y recuerdo la institución, que era en este llama ANDE, ¿verdad? Y nosotros habíamos negado un aumento salarial. Porque era en la ley se establecía claramente qué tipo de ítems podía ser beneficiada de ese tipo de aumento. Claro. Bueno, en ese caso era aumento salarial. Pero había casos donde si había una mejora del ingreso que podía justificar ese aumento, se podía dar se podía dar esa autorización. ¿Qué pasó? Que no se daban las condiciones para ese aumento. Entonces, bueno, dimos nuestro dictamen. Yo recuerdo que fue un jueves a la tarde, ¿verdad? Se da la autorización y bueno, entonces me llaman, ¿verdad? Y me preguntan por qué, ¿verdad? Y se había dado un proceso de tensión porque había el sindicato de esta empresa pública que quería generar una huelga, ¿verdad? Y bueno, entonces recuerdo que ese viernes a la noche volvimos a discutir, qué sé yo, no había forma, ¿verdad? Al día siguiente, sábado a la mañana, yo me voy, igual a la oficina a veces me iba a ver alguna cuestión que no sé, que firma. En ese tiempo sí era un momento de mucha tensión porque había muchos pedidos de este tipo y había que, digamos, operar porque digamos, durante el día no se podía terminar todos los trabajos, ¿verdad? Entonces me iba los sábados. Hasta que un día me llama el ministro ese sábado a la mañana y me dice, ¿dónde estás? Me dice, tipo a esta hora más o menos. Me llama y me dice, ¿dónde estás? Me dice, estoy en la oficina, me dice. Ah, bueno, qué genial, me dice. Y yo en ese momento todavía no tenía auto, ¿verdad? Yo me movía en colectivo o en taxi, ¿verdad? Y le digo, sí, acá estoy en la oficina, me dice, y ¿puedes venir a Hamburguesa, me dice, ¿verdad? Ah, mira. Y le digo yo, sí, puedo tomarme un taxi y me voy. No, me dice, se va a ir mi chofer y te va a ir a buscar, me dice. Ah, perfecto, le digo, ¿verdad? En 5 minutos está ahí, me dice, ¿verdad? En 5 minutos de Hamburguesa hasta el centro, la oficina quedaba en ese edificio Vaga, que ahí sobre el presidente Franco, ¿verdad? Entre Nuestra Señora y le digo yo, sí, sin problema, le digo, o sea, me espero, ¿verdad? Y bueno, ¿y sobre qué es? Le digo, y es nuestro famoso tema de ANDE, me dice, ¿verdad? Perfecto, yo reúno todos los papeles y me voy, ¿verdad? Yo pensé que le iba a explicar a él para que él le pudiera explicar al presidente, ¿verdad? Yo sabía que esto era un tema del presidente, ¿verdad? Claro. Bueno, lo que sí, yo me voy con el chofer, me lleva hasta Hamburguesa, ¿verdad? Y entro,
primera vez que entraba a ese lugar, ¿verdad? Y me dice, bueno, todos los guardias me dejan en una salita así pequeñita como esta, solo, fría, ¿verdad? Y yo preguntando por el ministro no estaba, ¿verdad? Había sido. No. Entonces yo, bueno, perfecto, y escucho, y para los que, digamos, nos escuchan seguramente, y lo que, no sé si ustedes, Nicanor era un presidente muy, muy enérgico, ¿verdad? O sea, él tenía una verba importante y aparte gritaba, ¿verdad? Ajá. Y se escuchaba que del otro lado de la pieza estaba arengándole a los sindicalistas. No. Entonces yo dije, no, acá me trajeron a los leones. Y dije, o sea, acá me van a matar. Entonces, me entra uno de los integrantes ahí del equipo del presidente y me dice, mira, el presidente te va a hacer entrar en un momento y quiere que le expliques la situación, ¿verdad? Pero va a solas, ¿verdad? No, dijo con el equipo, ¿verdad? Yo, bueno, perfecto, ¿verdad? Yo obviamente estaba... Perdón por el francés, estaba cagado en las patas, ¿verdad? Claro, lo mínimo que voy a sentir Claro, eso, ¿verdad? O sea, no no, sé. primera, encima no estaba el ministro, ¿verdad? El ministro me había dicho que iba a estar ahí, ¿verdad? Y bueno, me hace entrar, ¿verdad? Me hace entrar a otra sala, no a la sala donde estaban con los sindicalistas, ¿verdad? Y me dice, bueno, explícame cuál es el tema. Ah, no. Y yo escuchaba, yo no sé si se acuerdan, Nicanor tenía una animación interesante y digo interesante, sobre lo que habían estudiado afuera, ¿verdad? Decían claro, que decían, no, los PhD en economía son unos haraganes y no sé qué. Tenía esa verba que en el fondo era mucho show, ¿verdad? Claro. Y yo escuchaba, ¿verdad? En ese momento le decían, no, porque esto fue hecho por PhD de Chicago, que no sé qué, y hacía vociferaba, ¿verdad? Y yo decía, no, acá me van a matar. Decía, yo acá vine acá para... Esta es una sala de tortura. Y la gente le vitoreaba, ¿verdad? Porque la arenga que hacía era fantástica, ¿verdad? Fantástica. Y yo dije, no, acá voy a tener que encontrar ya la forma a esto porque acá me van a matar. Entonces entro a la salita. Sí. Y le dice, finalmente, porque eso sí escuché, le dice, no se preocupe, que él va a tratar de conseguir esto de alguna forma y que no se preocupen y qué sé yo y qué sé cuánto y bla, bla, bla. Así que se pueden ir tranquilos, vamos a ver cómo resolvemos este tema. Felices salieron, pero aplausos, gritos, todo, ¿verdad? Entonces yo entro en la otra sala y digo, acá. Me dice, ¿cómo se llama usted? Me dice, y fulano de tal, ¿verdad? Y le explico todo, quién era yo y todo eso, ¿verdad? Y usted es el que hizo el dictamen. Me dice, sí, yo soy el que hice el dictamen y bueno, y le expliqué. Y se levanta, me mira así fijamente y me dice, excelente trabajo, me dice, muchas gracias, me dice, se puede retirar. Yo me quedo acá mirándole, gracias, presidente, y me retiro, ¿verdad? Y se va a la otra pieza. Yo pensé que ya se habían ido los otros. Había sido, en realidad, estaban en otra pieza nomás. Entran de vuelta, señores, ya está todo genial, bla, bla, bla. Y cuando yo entro a la otra piecita donde ya estaba anteriormente, me dice uno de los trabajadores también ahí, integrante del equipo del presidente, me dice, espera un ratito más, me dice, ¿verdad? Quédate nomás acá, me dice. Sí, no terminaron de matarme, dije, o sea, ¿qué pasó acá? Hay Entonces, más. se van, aparentemente le dice que bueno, ya está, tranquilo, qué sé yo. Y dije, pero si no está nada. ¿Y qué pasó acá, verdad? Ahí ya se van definitivamente, me hacen entrar de vuelta a la salita y me dice, excelente trabajo, me dice. Yo no entiendo qué es lo que quieren esta gente y me hacen una arenga a mí ahora de felicitaciones porque había hecho ese trabajo y que ese tiene que ser el norte de alguna manera. Entonces, ese tipo de cosas no están en los libros, ¿verdad? O sea, no podemos ver. Y como economistas, a veces que somos muy fríos, muy calculadores, más, a veces no lo dimensionamos, ¿verdad? Claro. Entonces, digo nomás yo que ese tipo de cosas realmente marcan a los profesionales como para que de alguna manera enfrenten, y eso fue lo que me ayudó después también a enfrentar otros procesos que se dieron más adelante en la carrera. Pero también fue un proceso muy lindo de Paraguay, donde empezó
todo este proceso de crecimiento que hoy estamos viendo con sus luces y sus sombras, ¿verdad? Claro. Mencionaste al comienzo la palabra consenso. Y a mí me gustaría preguntar, porque siempre cuando se habla de esta época de las reformas, es más, se dice se logró un consenso importante en la política paraguaya, de que se sentó la izquierda y la derecha y se acordó cuál iba a ser el norte económico del Paraguay. Ahora, se logra el consenso negociando. Sí. ¿Y cómo es negociar esto que se negoció en esa época con políticos que, se dice siempre, ¿verdad? Como chiste, pero es medio en serio también, los políticos no saben de economía? Claro. A ver, cuando hablas de negociar, cuando decís la palabra negociar, lógicamente en una negociación uno también tiene que ceder, Claro. ¿verdad? Porque de alguna manera tiene que encontrar un equilibrio a ese objetivo mayor que uno tiene, ¿verdad? Eso sirvió en ese momento para, yo llamo la reforma tributaria, que fue el gran elemento, digamos, de cambio en ese periodo. Pero después se dieron otros, ¿verdad? ¿Qué ocurría? Eso fue una gran reforma desde el punto de vista de los ingresos, pero de los gastos no se tenía una anclas que nos pudieran garantizar de que la estabilidad fiscal se mantuviera en el tiempo, ¿verdad? Claro. Entonces nosotros apostamos mucho en ese momento a que se recaude más de lo que se iba recaudando, ¿verdad? Entonces, pero que funcionó, ¿verdad? Claro. Funcionó para ese momento, ¿verdad? Pero había que contener también el gasto, había que hacer otras cosas también, ¿verdad? Entonces ahí fue que, fíjate que viene el periodo de Lugo. El periodo de Lugo fue un periodo de nuevo con mayor insistencia en términos de inclusión social. Ahí se consolidaron estos programas sociales de por adultos mayores, ¿verdad? Y otros, ¿verdad? Que tenían una implicancia fiscal fuerte, Claro. ¿verdad? Se seguía recaudando bien, pero todavía el gasto Claro. seguía creciendo, ¿verdad? Y seguía creciendo a lo mejor en desmedro de otros, digamos, inclusive de estos programas sociales, ¿verdad? O sea, el gasto público, el gasto salarial seguía creciendo a tasas importantes, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque para conseguir ciertos beneficios para la población, es decir, bueno, voy a generar un programa que pueda beneficiar, no sé, los kits escolares, digo, algo que por ahí todavía no estaba consolidado. Entonces, hacer una cobertura más general. Entonces, era un beneficio para la gente, ¿verdad? Pero, además de eso, los políticos te pedían otras cosas. Decían, bueno, listo, perfecto, pero, a ver, ¿y qué hay para mí, verdad? Claro. O sea, una cosa como esa, ¿verdad? Entonces, esos procesos de negociación, de toma y daca, eran constantes, ¿verdad? Entonces, uno iba llevando esos procesos también, porque esos procesos se tienen que dar, de lo contrario, las reformas no se dan, ¿verdad? Pero uno tiene que tener un objetivo mayor, no puede ser eso, o sea, yo no puedo conseguir, no puedo pedirle que me deje meter un gol para que me metan otro gol, no, o sea, si yo consigo algo, o sea, tiene que ser algo mayor, ¿verdad? O sea, un beneficio mayor, y mi objetivo tiene que estar bien constituido, ¿verdad? O sea, podemos decir que hay que tener los negociables y los no negociables. Absolutamente. Y los no negociables debían ser justamente los programas que benefician a la gente, los programas que nos daban crecimiento y aquellos programas que debíamos empezar a mirar y decir, señores, hasta acá llegamos con esto, ¿verdad? Y bueno, y ahí fue y ahí de vuelta me tocó participar ya en el 2012, 2013, ya en el proceso de elección presidencial en ese momento del presidente Cartes, en trabajar en un proyecto un poco más de largo plazo, ¿verdad? Y ahí ya se venía trabajando en el gobierno de la finalización del gobierno de Lugo, que tuvo el presidente Franco, ¿verdad? Sí. De vuelta ahí, Paraguay hace un salto también en términos de financiamiento, sobre todo con la primera emisión de bonos a nivel internacional, etcétera. Pero también se trabajó todo lo que era la reforma de la famosa ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? Ley que yo recuerdo que en el 2004, 2005, cuando yo estaba en ese lugar, nosotros ya iniciamos un
primer borrador de lo que podía ser, ¿verdad? Ah, mira. Es porque habíamos tenido la experiencia brasilera, ¿verdad? De la famosa ley de responsabilidad fiscal de Brasil, O sea, ¿verdad? todo el trayecto que tuvo entonces. O sea, esa ley. sí, esa ley de responsabilidad fiscal realmente ya se venía hablando de hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces ahí, con el impulso que venía teniendo ese gobierno, más el gobierno, digamos, del presidente Carter, que gana las elecciones, nosotros agarramos y dijimos, bueno, tiene que ser el norte, ¿verdad? Ahí estaba todo lo que era la ley de APPs también, la primera ley de APPs, ¿verdad? Y otra serie de leyes que eran importantes también para, digamos, darle un mayor impulso otra vez al crecimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento empezamos a ver que Paraguay, después del boom agrícola, acuérdense que en el 2008, 2009 está la famosa crisis Sí, financiera sí. internacional, ¿verdad? Que tuvo un impacto también, pero también hubo un tema importante en Paraguay que en ese momento era el tema de la aftosa, ¿verdad? Y el sector ganadero era un tema importante también en la generación de Producto Interno Bruto. O sea, y eso arrastra a otros sectores, ¿verdad? Entonces, tuvimos unos eventos así que nos complicaron un poquito, pero también ya veíamos que ese famoso boom de commodities ya empezaba a desacelerarse, ¿verdad? Sí. Entonces ya había que empezar a crecer de otra manera, ¿verdad? Y bueno, y ahí fue que bueno, esa reforma fue también importante. Ahí yo me incorporo con un poco más fuerza, digamos, dentro del equipo económico de esa administración como viceministro, pero ya también en el proceso de decisión del diseño Claro. de cuál iba a ser la hoja de ruta, ¿verdad? Pero ya con una base de lo que habían dejado en ese momento el ministro Manuel Ferreira, el presidente del Banco Central, que considero en ese momento era se hace también la reforma del Banco Central, del balance del Banco Central. Porque el balance del Banco Central había tenido un serio problema patrimonial, ¿verdad? Ah, mira. Y el Ministerio de Hacienda, ¿por qué? Porque en esos años de la caída de los bancos se terminó pagando esas deudas, digamos, ¿verdad? Y eso estuvo a cargo del Banco Central. El Banco Central terminó pagando eso, ¿verdad? Y eso no tuvo un costo fiscal total. O sea, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda le tenía que devolver esa plata, ¿verdad? Porque eso tuvo un problema patrimonial muy grande, ¿verdad? Y aparte, el costo de la política monetaria no estaba presupuestada. O sea, yo, no sé, quiero contener la inflación, tengo que pagar más tasa de interés, ¿verdad? ¿Y de dónde yo saco esa plata? O sea, alguien me tiene que dar, ¿verdad? Claro. Entonces, esos costos empezaron a degradar, digamos, el patrimonio del Banco Central. Entonces, lo que hacen en ese tiempo también es, para darle mayor fuerza al Banco Central y mayor potencia, se le hace un famoso bono perpetuo, ¿verdad? De algo así como 2 o 3 puntos del producto, ¿verdad? Enorme. Y se calza de alguna manera el balance del Banco Central, con lo cual el Banco Central, digamos, en esa famosa quiebra técnica estaba resuelto. Entonces, creo que fueron momentos muy lindos de aprendizaje que le dieron a Paraguay después ese proceso de crecimiento, que hoy, digamos, está en una fase de estancamiento. Yo hace poco hice una presentación y le decía, creo que nos falta de nuevo un salto, ¿verdad? Ajá. Es como que cada 2 periodos de gobierno tenemos que hacer algún proceso de actualización y de ajuste en nuestro proceso de crecimiento, ¿verdad? Hoy, todo lo que tiene que ver con el boom inmobiliario, de servicios y demás, está dándonos ese aire de crecimiento, pero hay un montón de gente que no se está beneficiando de ese proceso, ¿verdad? Y lo que no podemos hacer era, yo en el 2017, 18, le había dicho al quien fue presidente después en ese gobierno, ¿verdad? Le había dicho que para mí habían 3 números que eran fundamentales, ¿verdad? Que en ese momento Paraguay estaba en un 61-62% de urbanización, ¿verdad? Que eso iba a convertirse probablemente en el 2028, creo que le había dicho, en cerca del 70%, ¿verdad? El 70% de gente urbanizada, Claro. digamos, en Paraguay, y que más del 70% de esa migración hacia las zonas urbanas iban a ser de personas de menos de 30 años, casadas y que probablemente con un hijo, Claro. ¿verdad?
Y que ese iba a ser el gran desafío que vamos a tener en los próximos años. ¿Cómo vamos a generarle trabajo a esa gente? ¿Cómo vamos a generar los servicios básicos de esa gente? Transporte, educación, salud, servicios sociales. O sea, ese es un tema central dentro de este proceso de crecimiento. Podemos seguir creciendo, vamos a seguir creciendo. Sí. El tema es cómo hacemos que le alcance a todo, ¿verdad? Claro. Y es como que necesitamos ese nuevo punto de inflexión que ocurrió allá por el 2003-2004, de vuelta después con el gobierno de la administración 2013, ¿verdad? Yo creo que nos quedamos cortos de tiempo en este Sí. episodio y va a ser necesaria una segunda parte para discutir el presente y el futuro de la economía. Así. Me Excelente. quedo con la reflexión que hiciste hacia el final. No hay que dormirnos en los laureles, hay que ver todavía qué se necesita reformar un poquitito, qué se necesita seguir haciendo y marcar esa hoja de ruta. Sí. Y te queremos agradecer por tu tiempo y por tu vasta experiencia. Sí. Gracias por compartir sin No. filtros Sin las filtros. anécdotas, claro. No, para mí eso son procesos de aprendizaje, o sea, son como aulas, ¿verdad? Ujú. O salas de clase donde uno Sí. tiene que, digamos, tratar de aprovechar al máximo posible y capitalizarlos y encontrar de que eso en algún momento, o ese contexto en algún momento nos puede servir digamos, para uno desde el punto de vista de crecimiento profesional, pero sobre todo también con una mirada hacia la gente, ¿verdad? O sea, la economía, no tenemos que mirada olvidarnos que la humana. economía es una ciencia social, ¿verdad? Ustedes saben de que yo a veces digo, yo no les voy a enseñar matemáticas, ¿verdad? Hay que estudiar mucha matemática para economía, pero finalmente la economía tiene que impactar en la gente, ¿verdad? Totalmente. Muy bien. Muchísimas gracias por escucharnos, por estar con nosotros. Nos vemos en la siguiente edición.